Buenas tardes, mi nombre es María del Pilar Bonilla, soy abogada y notaria egresada de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Ejerzo como abogada en la firma Signature Regional Law Group. Además trabajo como consultora en temas de garantías mobiliarias. He trabajado para varias instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En el tema de garantías mobiliarias he asesorado a varios países en los procesos de reforma, de registro y de regulación en materia de sistemas electrónicos de garantías mobiliarias, insolvencia, factoring y leasing. El día de hoy voy a compartir con ustedes el tema del régimen de garantías mobiliarias, sobre todo porque en El Salvador, a partir del año 2014, se promulgó la Ley de Garantías Mobiliarias que reforma el régimen de las garantías mobiliarias, lo que incluye, entre otros elementos, la prenda. La charla la vamos a dividir en tres grandes partes. En la primera parte vamos a hablar de qué es el régimen de garantías mobiliarias, qué comprende, qué tipos de garantías mobiliarias hay y por qué es tan importante en el régimen de garantías mobiliarias el que estén comprendidos todos los actos, contratos y pactos que impliquen un derecho preferente sobre bienes muebles. En la segunda parte vamos a hablar de las reglas de publicidad de las garantías mobiliarias, la forma en que se publicitan, la forma en que se crean los derechos de preferencia y la prelación que debe existir entre un derecho y otro. Y luego, en la tercera parte, vamos a hablar de la ejecución de las garantías mobiliarias y la forma o algunas recomendaciones en materia internacional que se hacen para cómo lograr estas ejecuciones en forma eficiente. Con eso vamos a empezar entonces con la primera parte, que es el régimen de las garantías mobiliarias. ¿Qué es una garantía mobiliaria? Una garantía mobiliaria es un derecho real que afecta un bien mueble y que en virtud de esa afectación otorga un derecho preferente a una persona llamada acreedor garantizado respecto de esos bienes para poderlos ejecutar o apoderarse de ellos en el caso del incumplimiento de una obligación. Esta es la definición general de garantías mobiliarias que, si nos damos cuenta, se parece mucho a la definición de la prenda. Sin embargo, en el régimen de garantías mobiliarias también se comprenden todos los actos, pactos o contratos que impliquen en un mejor derecho o un derecho preferente de una persona respecto de otra sobre bienes muebles en virtud de una relación contractual. Vamos a dividir entonces estos dos grandes temas y pensemos. En el primer caso es la típica afectación de naturaleza real, es decir, es la afectación sobre la cosa en virtud de una relación contractual usualmente crediticia. Un acreedor que le entrega dinero a un deudor y afecta unos bienes para que en caso de incumplimiento sean esos bienes los que sirvan para liquidar la obligación. Ese es el concepto de un derecho real, afectar algo para que todos sepan que en caso de incumplimiento se tiene un mejor derecho sobre esos bienes para poder hacer cumplir la obligación. Además, incluye estos otros actos, pactos o contratos. Es muy importante señalar que todos estos pactos o contratos que están incluidos en el régimen de garantías mobiliarias no mudan su naturaleza jurídica, es decir, los contratos no dejan de tener la naturaleza jurídica contractual, sino simplemente están comprendidos dentro del régimen por los derechos que otorgan. Vamos a ver un ejemplo. El arrendamiento financiero es el contrato en virtud del cual una persona llamada arrendador financiero compra por instrucciones del arrendatario un bien mueble para que el arrendatario lo use en sus actividades ordinarias de su empresa. A cambio de esto, el arrendatario se obliga al pago de una renta. Esta renta no es la típica renta de un arrendamiento común. Nosotros sabemos que dentro de estas cuotas o rentas que el arrendatario está pagando, está cumpliendo con la obligación de financiamiento que está involucrada, es decir, está pagando por partes el total del monto que acordó con el arrendador financiero que valía el bien. Al final del contrato,
el arrendatario tiene la opción de comprar el bien por un monto remanente, es decir, por la cantidad que hace falta para completar el monto total que previamente había acordado con su arrendador. En este caso, como nos damos cuenta, en este arrendamiento, el arrendatario no tiene ninguna intención de quedarse con la cosa, porque es financiero. Él la compró por instrucciones de su arrendatario con el objeto de financiarle la operación. La razón por la que lo hacen en arrendamiento financiero es porque el arrendador sigue siendo dueño de la cosa. ¿Qué tiene entonces el arrendador si no es un derecho preferente sobre un bien en manos de su deudor que lo está usando para el ejercicio ordinario de sus actividades? Si nos damos cuenta, se parece muchísimo al derecho que tiene el acreedor sobre los bienes del deudor que están afectos a una garantía de naturaleza real. La diferencia es que aquí hay una relación contractual de por medio. Por eso es que contratos como el leasing están comprendidos dentro del régimen general de las garantías mobiliarias. Es decir, es como que es una gran sombría. El régimen de garantías mobiliarias es el género, la prenda, y todos estos contratos son la especie. Varios elementos dentro de la misma sombría de las garantías mobiliarias. Otro de los elementos que también está comprendido dentro del régimen de las garantías mobiliarias es aquellos derechos preferentes sobre bienes muebles que se crean en virtud de la ley. El mejor ejemplo de esto es el derecho de retención. El derecho de retención es el legítimo derecho que ejerce una persona de retener unos bienes que están en su poder en virtud de una relación contractual y que no se le ha cumplido. El típico ejemplo del derecho de retención es el derecho que ejerce el mecánico sobre aquel automóvil que una persona llevó al taller y que cuando lo llegó a recoger no le cancela el servicio que le solicitó. El mecánico puede legítimamente decirle a la persona que él retiene el vehículo con el objeto de proteger su derecho en tanto se le paga. Este derecho es totalmente legítimo. Los derechos de retención están contenidos en las normativas mercantiles en muchísimos países, y entonces aquí lo que hay es, de nuevo, un derecho preferente que ejerce una persona sobre un bien en virtud de una relación contractual. Nos damos cuenta entonces cómo hay una serie de elementos comunes en el régimen de garantías mobiliarias y que se manifiestan de distinta manera dependiendo del caso concreto en el que nos encontremos. Y por eso es tan importante en los países que la reforma legal que se haga deje absolutamente claro que el sistema es un régimen general que comprende dentro de él todos estos elementos. De ahí que uno de los elementos más importantes que los países que hacen reformas legales en este tema deban tener en cuenta es que debe quedar absolutamente claro que la prenda y las garantías mobiliarias no pueden ser regímenes paralelos. Uno está comprendido dentro del otro, siendo, como decía hace un momento, una relación de género y especie. El gran género son las garantías mobiliarias. La prenda civil, mercantil, es una especie contenida dentro de este gran género. Dicho esto, entonces ya tenemos un primer gran elemento establecido, que es qué son las garantías mobiliarias y qué comprenden. Entonces tenemos que pasar al segundo elemento, y es qué tipos de garantías mobiliarias hay. Básicamente tenemos dos tipos de garantías mobiliarias: las garantías mobiliarias posesorias o las garantías mobiliarias sin posesión, dependiendo si el acreedor tiene o no la posesión o el control sobre los bienes. Y aquí están entrando algunos elementos interesantes y que son novedosos en este tipo de leyes. ¿Qué pasa cuando el deudor se queda con las cosas o con los bienes en garantía? En este caso estamos delante de garantías mobiliarias no posesorias. El deudor se las queda, y esta va a ser la gran mayoría de casos, porque uno de los principios que aplica en materia de garantías mobiliarias es que son créditos autoliquidables. Créditos autoliquidables quiere decir que se liquidan solos. Los bienes que sirven de garantía son los que le sirven al deudor para generar dinero que le va a servir para pagar la obligación. Y de ahí la importancia que este deudor
pueda tenerlos, y no solo pueda tenerlos, pueda usarlos y los use en el ejercicio ordinario de su empresa para generar dinero que ayude a el pago de la deuda. Estos son créditos comerciales delante de los cuales estamos. Entonces, esta es la garantía mobiliaria posesoria y va a ser la gran mayoría de garantías mobiliarias. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el acreedor se quede con la cosa. Esta va a ser la excepción. Al acreedor no le interesa tener cosas de su deudor en su poder, pero por eso es que se da que es cuando el acreedor tiene la cosa o tiene control sobre la cosa. Ejemplos de control. El mejor ejemplo de control son las cuentas bancarias. El acreedor banco, tiene una cuenta, el deudor tiene una cuenta bancaria con el acreedor y el acreedor establece sobre esta cuenta bancaria, en virtud de un contrato de control, es decir, un acuerdo entre las partes, que este acreedor tiene la posibilidad de tiempo en tiempo y de acuerdo a las circunstancias del contrato, esto es muy importante, hacerse pago de la deuda del dinero que se encuentra en esa cuenta. Ojo, hay que tener ahí algunos elementos relevantes. El primero es que debe ser de acuerdo al contrato de control, es decir, en virtud de una deuda concreta. Segundo, no puede el acreedor hacerse cobro en esa cuenta de otras deudas, sino solamente en virtud del contrato de control. Esta es una típica garantía mobiliaria posesoria, porque el acreedor tiene control privilegiado sobre esta cuenta que es el objeto de la garantía, es decir, la cuenta bancaria o el certificado de depósito es la garantía. Y entonces, dicho eso, ya nos damos cuenta que este es el otro, digamos, gran mundo, el otro tipo de garantías mobiliarias. ¿Y qué relevancia tiene que sepamos que hay dos tipos de garantías mobiliarias y cómo funcionan? Para el siguiente tema que vamos a abordar, que es el de la publicidad, porque se publicita diferente una garantía mobiliaria posesoria que una garantía mobiliaria sin posesión. Previo a entrar al tema de publicidad, que es el segundo tema, quisiera agotar unos 2 o 3 temas relevantes en materia del régimen general de garantías mobiliarias y que cualquier persona que lee una ley de garantías mobiliarias debe tener presente. El primer tema es el de los bienes atribuibles o bienes derivados. Esa es una de las novedades más interesantes que incluyen este tipo de reformas legales, porque en la típica prenda, cuando se crea la típica prenda civil que está aún vigente en los países que no hacen reforma, cuando se crea una afectación sobre la cosa, por naturaleza la afectación es sobre la cosa y no afecta otra cosa que no sea eso concreto. Mientras que en el régimen de garantías mobiliarias se afecta la cosa, pero se puede afectar también sus atribuibles o sus derivados, es decir, aquello en lo que la cosa se convierte o aquello que la cosa genera. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos como garantía mobiliaria una materia prima, esta materia prima se convierte a través de procesos industriales en otros bienes y por lo tanto en forma automática la garantía mobiliaria está afectando todos los bienes en los cuales estos bienes originales se convierten. Eso es muy bueno para todos aquellos empresarios que trabajan en procesos industriales, porque si no es así, a ellos les es muy difícil que un acreedor les reciba como garantía la materia prima, porque precisamente parte del negocio va a ser que esta materia prima se convierta en otros bienes. Y esos bienes después se van a convertir en cuentas por cobrar y las cuentas por cobrar se van a convertir en dinero y el dinero se vuelve a convertir en materia prima y así sucesivamente el proceso industrial va a generar dinero que al final de cuentas es lo que le interesa al acreedor para que le paguen con la obligación que tiene. Entonces, dicho esto, uno de los elementos importantes es esto. Es importante señalar que la regla general es que los bienes en garantía afectan los atribuibles y derivados, salvo pacto en contrario. Un ejemplo de atribuibles y derivados es, por ejemplo, las cosechas. O cuando se recibe como garantía mobiliaria inicialmente las semillas que van a servir para
generar una siembra, una cosecha. Y entonces eso se va a convertir en las plantas, y la planta se va a convertir en la cosecha, y la cosecha se va a convertir en una cuenta por cobrar, y esa cuenta por cobrar se va a convertir en dinero, y ese dinero se regresa de nuevo a la cosecha. Entonces él permite al deudor ejercer sus negocios y le da absoluta tranquilidad al acreedor que todos los bienes que están comprendidos dentro de los atribuibles y derivados, él tiene un claro derecho preferente sobre eso. Y eso genera más dinamismo en la economía para que los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, puedan tener acceso a crédito. Respecto entonces de otro de los elementos importantes en materia de garantías mobiliarias dentro del régimen general que debemos tener en cuenta es lo que se llama la garantía mobiliaria prioritaria para la adquisición de bienes. Esta garantía mobiliaria prioritaria para la adquisición de bienes es una figura que ayuda a los empresarios cuando quieren pedir un financiamiento, un refinanciamiento para otras cosas. ¿Y en qué consiste? Cuando una persona, un empresario, quiere financiar la adquisición de uno o varios bienes concretos y el acreedor le dice que se lo va a financiar en tanto y en cuanto el derecho preferente, es decir, la garantía mobiliaria, afecte esos bienes concretos que él va a adquirir con el dinero que le está dando. Entonces ahí lo que se hace es una afectación sobre bienes concretos que se están financiando, que financian la operación. Y el tema es que en este caso es muy importante que la ley permita que el acreedor que está financiando la adquisición de bienes concretos tenga siempre prelación sobre esos bienes concretos, incluso si sobre el inventario revolvente total del deudor garante hubiera existido previamente una garantía general mobiliaria. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos a un señor que es dueño de una farmacia. Pues él usualmente en esta farmacia vende medicinas, las típicas medicinas que se venden pues en las farmacias de nuestros países. Imaginemos que es una pequeña empresa ubicada en un área residencial de San Salvador. Pero resulta ser que este empresario, dueño de la farmacia, se da cuenta que hay una necesidad económica en el lugar donde él está ubicado para vender helados, ¿sí? Le gustaría a él tener pues una máquina que refrigera y que él pueda ahí ofrecer una serie de helados y paletas frías a sus clientes. Pero él necesita un financiamiento concreto para comprar esa máquina enfriadora, esa refrigeradora concreta que necesita colocar en el lugar. Vamos a imaginarnos que este empresario, antes de pensar en la idea de la refrigeradora, 6 meses antes, le pidió un préstamo al Banco Alfa y le dio como garantía la totalidad de su inventario revolvente. El gerente de créditos del Banco Alfa probablemente hizo un estudio del inventario revolvente que tenía este empresario, tenía un valor que ya dijimos que son medicamentos, y sobre eso fue que se creó la afectación de naturaleza real. La totalidad del inventario revolvente ubicado en la farmacia XYZ en la ciudad de San Salvador, propiedad de XYZ. Y dicho esto, entonces se creó la garantía con todas sus prelaciones. Pero este empresario, 6 meses después, piensa en la idea de los helados y de la refrigeradora y se va con el Banco Beta y les dice: me gustaría un financiamiento para comprar este aparato de refrigeración para la venta de helados al público. El Banco Beta le dice que sí, que con mucho gusto se lo financia, pero sí les da una garantía mobiliaria prioritaria sobre la refrigeradora, es decir, sobre el bien que se está financiando. Por supuesto que para este empresario es una gran oportunidad y lo único que Beta quiere es que, como este refrigerador, cuando lo compre el empresario, va a entrar a su inventario, lo que quiere el Banco Beta es tener la absoluta seguridad que este refrigerador, que no estaba en el inventario original, que no es del giro ordinario de las actividades del empresario, él tiene sobre ese concreto un derecho preferente.
Como nos damos cuenta, no estamos conculcando el derecho del primer acreedor, porque el valor de su inventario sigue siendo el mismo. No se ha alterado su inventario original de garantía, sino este nuevo elemento que entró en el negocio y que por cierto está financiando otro banco, que eso es un dato súper importante. Ese, cuando entra al inventario, entra como con una burbuja, y entra al inventario, pero ese no está dentro de tu garantía banco alfa, pero tiene prelación banco beta. Y entonces esta es una figura novedosa, interesante, muy usada en otras jurisdicciones, que permite a un empresario buscar financiamiento en otros lugares, es decir, no depender únicamente de su primer financista, sino poder buscar financiamiento en otros lugares para bienes concretos. Entonces, este es otro de los elementos interesantes del régimen de garantías mobiliarias que hay que tener presentes cuando se estudia este tipo de regímenes nuevos para nuestros países. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es el régimen de publicidad de las garantías mobiliarias. Y entonces vamos a retomar el tema de los dos tipos de garantías mobiliarias que hay, que son las garantías mobiliarias con posesión y las garantías mobiliarias sin posesión. Como habíamos dicho antes, esta clasificación debería de hacerse idealmente en atención al acreedor, es decir, si es el acreedor el que tiene la posesión o control de los bienes en garantía. También aquí es importante recordar un principio básico en materia de bienes muebles contenido en las normativas de nuestros países, que es: en materia de bienes muebles la posesión presume título. Esto nos lleva entonces a pensar en lo siguiente: si la posesión presume título, sobre todo en materia de los bienes muebles que no tienen un número serial, es decir, aquellos que no se inscriben en registros especiales, cualquier cosa que un empresario tenga en su poder, razonablemente todos piensan que es de él, salvo que existiera una forma por la cual dijéramos que no es así. Además, como son bienes que no permiten, como los inmuebles, hacer inscripciones registrales respecto de ellos, entonces la única forma en la que los acreedores tienen la total tranquilidad de hacerle saber a terceros que sobre esos bienes que un deudor tiene en su poder los está usando e incluso los está transformando para generar dinero, él tiene un mejor derecho, es a través de un sistema de publicidad totalmente eficiente. ¿Cuándo entonces se hace lógico inscribir las garantías mobiliarias en el registro de garantías mobiliarias? Cuando son garantías mobiliarias sin posesión, es decir, cuando el deudor las tiene en su poder. En esos casos es cuando el acreedor, por supuesto, necesita informarle a terceros que esos bienes que el deudor tiene en su poder, que los está usando, que eventualmente hasta los está transformando, que están ayudando a generar dinero para pagar la deuda, sobre esos bienes él tiene un derecho preferente. Y por eso es que solo hay obligación de inscribir las garantías mobiliarias sin posesión, cuando el deudor las tiene. Cuando el acreedor tiene la posesión o el control sobre los bienes en garantía, no es obligación inscribirlos, no tiene obligación de inscribirlos, porque él sabe que no va a pasar nada con ellos. Él los tiene, o los tiene controlados o los tiene en su poder. Sin embargo, la normativa debería permitir que si quiere hacerlo, puede hacerlo, pero no es una obligación. Y hace sentido, porque no tiene por qué informarle al mundo que él tiene unos bienes, porque no va a haber ninguna afectación, digamos, respecto a los bienes, que es el temor, que se pierdan esos bienes. Dicho esto, entonces, pensemos cuál es el objetivo de este sistema de publicidad. Si nos damos cuenta, el objetivo de este sistema de publicidad no es crear la relación contractual. La relación contractual ocurre antes, desde el momento en que acreedor y deudor se ponen de acuerdo en los términos y condiciones del crédito, de la garantía que va a servir, se entrega el dinero y se firma el contrato. Ahí hay absoluta vinculación obligacional entre acreedor y deudor. Pero ¿qué es lo que necesita este acreedor? Necesita informarle al mundo, en el mundo de las garantías mobiliarias en posesión del deudor, que sobre esos bienes él tiene un mejor derecho, un primer derecho, un segundo derecho, pero un derecho. Y entonces por eso es que el sistema de garantías mobiliarias, en cuanto a su publicidad, lo único que es un sistema de avisos. No es más que eso. Es una base de datos electrónica
que avisa a terceros qué hay sobre una cosa, nada más. No avisa los términos y condiciones del contrato, no avisa si el interés era del 2%, del 3%, eso no es relevante, eso está en la relación contractual. Lo único que avisa, lo que es relevante, lo que le tiene que decir al mundo es qué hay sobre esos bienes que este deudor tiene en su poder. Por eso es que los registros de garantías mobiliarias se organizan como bases de datos electrónicas que funcionan a través de formularios estándar preestablecidos. Su objetivo es publicitar, hacer público a terceros las afectaciones que están ocurriendo respecto de bienes muebles con el objeto de dejar clara la prelación de cada una de las partes. Y de ahí la importancia que en el régimen de garantías mobiliarias estén comprendidos los actos, pactos, contratos que implican un derecho preferente que una persona tiene sobre bienes muebles en posesión de otra por una relación contractual. Para cambiar el ejemplo del arrendamiento financiero, pensemos ya en el tema de la publicidad, por ejemplo, de las cuentas por cobrar, ¿sí? Imaginemos que hay un empresario que tiene una serie de derechos de crédito, ¿sí? O cuentas por cobrar. Tiene derechos de crédito en virtud de unos contratos que tiene firmados, ¿sí? Entonces, estos derechos de crédito que tiene este empresario, él puede perfectamente cederlos en garantía, es decir, afectarlos en una garantía mobiliaria. El acreedor necesita informarle a terceros que sobre estos derechos de crédito que tiene su deudor, él va primero. ¿Qué forma tendría él de avisarle a terceros que esa plata que potencialmente le va a entrar al deudor en virtud de una relación contractual, que por cierto él va a seguir cobrando, pero que lo único que él necesita decir es, antes que todo, señores, no se les olvide que ese dinero que va a entrar en virtud de esa relación contractual, yo voy primero? La única forma que tiene es llenando un formulario en una base de datos y avisándole a todos, señores, respecto de esos derechos de crédito que esta persona tiene a su favor en virtud de estos contratos, todos los flujos que se generen como eso, yo voy primero. La única forma de hacerlo es a través de un aviso. Y ese es el objetivo del sistema de publicidad en materia de garantías mobiliarias, que en el caso de El Salvador se llama Registro de Garantías Mobiliarias. Respecto de esto, es importante señalar que muchos países no adoptan el nombre de Registro de Garantías Mobiliarias, sino le llaman Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. La razón por la que no usan la palabra registro es precisamente para no contaminar la sensación que puede haber de que este registro se asemeja al registro de la propiedad. Y es que este no es un registro de propiedad, es un registro de avisos. Es un sistema que permite avisarle a las personas a través de una base de datos qué es lo que está pasando con estos bienes muebles. Dicho esto, entonces vamos a hablar un poco de algunas de las características fundamentales que tiene que tener este sistema electrónico de garantías mobiliarias. Las más importantes son, pues en primer lugar, tiene que ser totalmente en línea, 100% en línea, con una mínima intervención humana. Es para liberarlo de errores. El objeto de esto es liberarlo de errores. ¿Quién ingresa la información? Pues la información la ingresan los acreedores o los usuarios, es decir, aquellas personas que de acuerdo a la ley pueden ingresar información, tienen un nombre de usuario en el sistema electrónico de garantías mobiliarias. Segundo lugar, debe de funcionar en tiempo real, es decir, que debe de permitirle a la persona, al usuario que ingresa, tener la tranquilidad que una vez guardó la información en la base de datos y la publicitó en ella, nadie la va a poder alterar, pero debe ocurrir en el instante exacto en que lo hizo, porque los bienes muebles mudan muy fácilmente de manos, los bienes muebles cambian y por lo tanto él tiene que tener la seguridad de que sobre esos bienes concretos él tiene un derecho preferente. Ya llevamos dos características. La tercera característica es, además debe ser muy amigable, debe ser de fácil uso, porque quienes lo están usando son los acreedores, son los interesados en hacer este aviso.
durante toda la charla he insistido que el acreedor es el que necesita hacerle saber a terceros que esos bienes que un deudor tiene en su poder, que los está usando, que los está transformando, que está haciendo de ellos el giro ordinario de sus actividades, él tiene un mejor derecho. Y por eso la importancia de que sea el acreedor o el usuario asignado por el acreedor quien hace este tipo de inscripciones. No tiene que ser el acreedor en persona, puede ser una persona a quien el acreedor se ha designado. Dicho esto, además debe ser, pues por supuesto, altamente seguro y sobre todo tiene que ser de un costo razonable. Una de las prácticas menos adecuadas en materia de cobro para inscripciones en los sistemas electrónicos de garantías mobiliarias es hacerlo con base al monto del crédito, porque si nos ponemos a pensar, ¿qué importancia tiene para este acreedor el monto del crédito en cuanto a subir el aviso? En realidad ninguna. Ya dijimos que el objetivo de subir estos avisos electrónicos es simplemente informar qué afectaciones hay sobre qué cosas que están ocurriendo o que tienen las personas en una plaza determinada. Entonces, ¿por qué tengo yo que informar una serie de detalles propios de las relaciones contractuales? Si no es un registro que busque inscribir contratos, ni mucho menos. Es un registro que avisa afectaciones que están ocurriendo. Por lo tanto, cobrar en atención al monto del crédito, pues pareciera ser un poco ilógico. Estos registros funcionan usualmente con base en montos fijos o que son base y que sobre ellos es que se está cobrando qué inscripciones ocurren, qué modificaciones se hacen a las inscripciones, qué cancelaciones como modificaciones se hacen a estas inscripciones, las ejecuciones que se inscriben, en fin, todo lo que afecte la vida de la inscripción. Y ese es el objetivo de este tipo de registros. Entonces, dicho esto, y esta introducción para la segunda parte, que es la publicidad, tenemos que pensar, ¿y esto para qué se hace? La clave es para crear un claro sistema de prelación. El sistema de prelación tiene que ser indubitable, porque el acreedor necesita tener la tranquilidad del lugar que ocupa respecto de estos bienes. Y por eso es que debe ser organizado con base en horas, minutos y segundos, para que quede absolutamente claro quién lo inscribió, en qué momento exacto lo inscribió, para crear un claro derecho de prelación. Y esto me lleva un poco a otro de los temas importantes, que es cómo funciona este registro para determinar esta prelación. Si es un registro totalmente electrónico, con base en formularios que se suben a una base de datos, que funciona por un software que permite hacer esto, entonces eso quiere decir que cualquier persona que ingrese a esa base de datos va a poder ver en la pantalla, en horas, minutos y segundos, qué inscripción se hizo, qué modificaciones se hicieron, etc. Por lo tanto, ingresar a la base de datos, a ver lo que está pasando, representa la herramienta más útil para poder saber exactamente qué pasa en qué minuto exacto. Y esto me lleva a un tema importante para ustedes como Consejo Nacional de la Judicatura, y es la importancia que esta herramienta tiene para los jueces. Vamos a poner un ejemplo de por qué los jueces deben tener acceso gratuito al registro de garantías mobiliarias o sistema electrónico de garantías mobiliarias, y que este acceso, esta posibilidad del juez de ver lo que está ahí, es por mucho más segura, más confiable y más eficiente para determinar prelación que una certificación. Estamos acostumbrados al papel, a los sellos, a las firmas. Las certificaciones lo único que dirían imaginemos si es la base de datos del registro de garantías mobiliarias. ¿Qué puede decir una certificación? Yo ingreso a la base de datos de garantías mobiliarias, busco al deudor señor ABC, me despliega que en efecto hay una garantía mobiliaria constituida ahí, consistente en una garantía mobiliaria sobre la totalidad del inventario revolvente ubicado de la empresa tal. Bueno, ya sé eso. Solicito una certificación porque me gustan las certificaciones, me gustan los papeles. Solicito la certificación, me extienden la certificación. La certificación lo que certifica es únicamente que a las 11 de la mañana con 20 minutos y 35 segundos
en la base de datos del registro de garantías mobiliarias, esto aparecía. Y no puede decir nada más, porque eso es lo único que puede decir, nada más que eso. Ese documento, 2 segundos después, ya no me sirve, porque como funciona en tiempo real, si alguien más ingresó otra garantía o se canceló esta garantía o se modificó esta garantía, ya esta certificación, por linda y muy bien hecha que esté, ya no me sirve. ¿Qué preferiría entonces un juez? Poder ingresar al sistema, porque entonces el juez con absoluta tranquilidad puede ver en el sistema exactamente qué es lo que está pasando. Lo que sí puede ocurrir es tener la certificación, el juez ingresa y confirma contra el papel que se imprimió por lo que emitió el sistema, que por cierto estas certificaciones no tienen por qué tener firma autógrafa, ni mucho menos sello puesto físico. Basta con que las despliegue el sistema, usualmente en formato PDF, y que digan que el presente documento constituye una copia fiel, o pues ni siquiera una copia, certifica que lo que aparece en la base de datos del registro de garantías mobiliarias es exactamente eso, en la hora, minuto y segundo que aparece impresos en este documento. Y dicho eso, el juez lo va a tener, pero la lógica indica que este juez tiene que entrar al sistema a verificar que eso sigue siendo la información actualizada. Entonces, es una herramienta que le sirve al juez, pero no es la herramienta que le va a determinar la situación exacta de los bienes. Y esto es muy importante para movernos de los típicos registros de propiedad, donde se piden este tipo de certificaciones, y este otro tipo de registros, que son registros meramente informativos, que lo que tienen son avisos de bases de datos. Otro de los temas importantes a tomar en cuenta en materia de, digamos, de la publicidad y de las reglas de prelación es que las leyes de garantías mobiliarias de los países deben de incluir dentro de su contenido algunas reglas especiales en materia de prelación. ¿A qué me refiero? No reglas especiales privilegiadas, sino algunas situaciones especiales que las leyes específicas a veces contienen y que ante el conflicto que puede haber entre uno y otro, corresponde a la ley dar la solución a este conflicto. Y esto lo menciono en el seno del Consejo Nacional de la Judicatura, porque precisamente es una de las labores más importantes que le puede tocar a los jueces en esta materia, y es la definición de quién va primero. ¿Quién es el que tiene el mejor derecho? No porque no lo haya inscrito o sí lo haya inscrito, sino porque hay veces que las personas no cumplen con las reglas, pero hay legítimamente relaciones contractuales de por medio, y pues por supuesto le correspondería al juez pensar y analizar quién es el que tiene un mejor derecho. Y es que esa es precisamente la idea de incluir algunas reglas generales. Son pocas, pero son algunas reglas generales que son la guía hacia el juez de cómo establecer la prelación en casos muy concretos, en casos determinados, en donde sí genuinamente puede haber un choque entre un derecho y otro derecho. Entonces, esto es muy importante, que cuando se revisen las leyes de garantías mobiliarias, y si es que en un momento dado se plantean reformarlas, deben de tener muy claras estas reglas de prelación generales, cuyo principal usuario va a ser definitivamente el juez a la hora de su aplicación. Y con esto termino básicamente la segunda parte, que es la parte de la publicidad de las garantías mobiliarias y cómo esta publicidad se da a través de un sistema electrónico, que insisto, no es más que una base de datos pública para conocer qué está pasando con los bienes muebles. Muy sencilla, de muy fácil uso, muy amigable, totalmente en línea, y que permita conocer las afectaciones existentes. Respecto de la tercera parte de la charla, que es la parte de la ejecución de las garantías mobiliarias, debemos de partir básicamente de algunos principios básicos. Bueno, el primer principio básico es que la normativa en materia de garantías mobiliarias, específicamente en su parte procesal, debería de permitir que hayan dos tipos de ejecuciones. Las ejecuciones claramente ante los órganos judiciales y las ejecuciones que se puedan llevar a cabo ante órganos
no judiciales, es decir, las ejecuciones extrajudiciales. En cualquiera de los dos casos debe quedar absolutamente claro que se trata de procesos de pura ejecución, es decir, no hay ningún conocimiento de fondo, no hay análisis de fondo de quien conoce, sino es un proceso de mero cobro. Ese es ese proceso tiene por objeto el cobro de una deuda y nada más que eso. Bajo ya ese concepto entonces debemos de tener muy claro cómo es que funcionan estos procesos. En cualquiera de los dos casos, sean estos judiciales o extrajudiciales, tenemos que iniciar la ejecución de alguna manera. Y para poder iniciar la ejecución necesitamos obviamente un título de ejecución. Un título que lo que contiene es la posibilidad de cobro. Es muy importante tener absolutamente claro que no estamos ante procesos de conocimiento. No estamos analizando, interpretando el alcance de la declaración de voluntad de las partes en el contrato. No estamos analizando si hay una nulidad absoluta, si hay una nulidad relativa, si hay algún vicio del consentimiento, si es posible, si se aplica o no una condición. Es decir, no hay un análisis contractual, no hay un análisis del derecho de las partes. Eso no está ocurriendo, eso ya está. Lo que estamos haciendo simplemente es cobrando. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Mi famoso título de ejecución. ¿Y qué debería de ser este título de ejecución? Pues básicamente en materia de garantías mobiliarias debemos de tener presente qué es lo que está ocurriendo para poder entender qué es mi título de ejecución y cómo funciona. Por supuesto, mi título de ejecución es el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato de garantía contiene claramente quién es el deudor garante, quién es el acreedor garantizado, cuál era el plazo del contrato, cuál era el monto de la obligación, y ahí están los términos y condiciones contractuales que ellos pactaron, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el contrato? Eso, vamos a ver que una persona A le prestó dinero a una persona B por el plazo de tanto, por el monto de tanto, estableciendo como intereses o la forma de calcular intereses tanto, estableciendo como intereses moratorios tanto, y si había o no alguna condición en esa obligación contractual. Y ahí ya tenemos claro quiénes son, cuánto es. Sin embargo, como esta garantía mobiliaria, imaginemos, ya habíamos dicho desde el inicio que era una garantía mobiliaria y vale la pena que lo recordemos ahora para darle contexto a la ejecución. Habíamos dicho que la garantía mobiliaria era el derecho real que se crea sobre una cosa o que afecta una cosa para darle prelación a una persona o preferencia a esa persona para hacerse de la cosa en caso de incumplimiento. Ese habíamos dicho que era la definición general y luego le agregamos que comprendía los pactos o contratos relacionados con un derecho preferente que una persona tenga sobre bienes muebles en virtud de una relación contractual y que se pueden crear en virtud de la ley, ¿sí? Entonces, recordando esa definición que hemos insistido en que así funciona y regresándola ahora al escenario de la ejecución, ¿para qué fue que el acreedor aceptó una garantía mobiliaria? Pues para poder hacerse pago a la obligación. Llegó el momento en que eso ocurra. Por lo tanto, en el momento de la ejecución, lo que el acreedor quiere es que esa cosa sobre la que él ha estado publicitando que tiene mejor derecho, ya sea se venda en una subasta pública, se venda a través de una venta directa o se le adjudique, y vamos a hablar más adelante de eso, para que él pueda satisfacer la obligación que hay a su favor. Entonces, el primer elemento que tenemos para el título es obviamente el contrato, porque fue por el cual se creó esa afectación, esa insistencia que hemos tenido en el tema. Pero como este acreedor inscribió en el registro de garantías mobiliarias esta garantía con el objeto de hacerla oponible a terceros y pudo ocurrir durante la vida de la garantía que apareciera una segunda garantía sobre estos bienes, que apareciera un embargo sobre estos bienes, obviamente con derechos posteriores, entonces es altamente relevante que este acreedor vaya al registro de garantías mobiliarias y informe de nuevo a todos que su obligación
terminó el plazo, no la cumplieron y va a proceder a ejecutar. Y el objetivo de la inscripción del formulario de ejecución es ese, avisar en el sistema, ya todos los que aparezcan en el sistema, esas que ese derecho que él tiene va a empezar a ejecutarlo, ¿sí? Dicho esto, certifican que él ya lo inscribió y él acompaña al contrato esta certificación del formulario de ejecución, que como ustedes se dan cuenta lo que está haciendo es diciendo, esta es la relación contractual y yo además ya le avisé a todos que la voy a iniciar. Y luego necesita un tercer documento que es el estado de cuenta, porque obviamente pasado el tiempo o el plazo de esta obligación, pues la lógica parece indicar que quizá no deba el 100% de la deuda, puede ser que deba el 50%, el 25%, el 30%. Entonces, el estado de cuenta de cuánto es el monto exacto que se debe. Y de esta manera ya tenemos los elementos básicos para poder iniciar nuestra ejecución, nuestro título. Tenemos cantidad líquida, exigible y de plazo vencido. ¿Qué es lo que yo necesito para cobrar? ¿Y cuál es la pretensión del acreedor en este proceso de ejecución? ¿Qué le pide al juez? Por favor, ejecute. Yo ya tengo un derecho. Cóbrele, que me pague. Y le cuento, yo tengo preferencia sobre estos bienes y se lo estoy probando. Aquí le estoy señalando en el formulario de ejecución que yo ya le avisé a todos que sobre estos bienes, sobre los que yo tengo un mejor derecho, yo voy a iniciar una ejecución. Entonces, eso es lo que le está pidiendo al juez. Y entonces lo que corresponde es que el juez le pregunte al deudor, ¿pagaste? Si la respuesta del deudor es no, lo único que cabe que el juez le diga es paga. No hay ninguna otra discusión de por medio. ¿Pagaste? Sí o no. O pagué parcialmente o pagué totalmente. ¿Sí pagaste? Perfecto. ¿Dónde consta que pagaste? Enséñamelo y aquí se acabó. No tengo nada para probar que pagué. Un movimiento bancario, una transferencia bancaria, los cheques, nada. Y por su parte el acreedor insiste en que no le pagó y no tiene ningún movimiento en la cuenta que diga que ha ingresado dinero del deudor cuando al principio se aparecían, por ejemplo, dinero del deudor, pues definitivamente él no puede hacer nada, sino simplemente pagar. Por eso es que en este tipo de procesos las excepciones son limitadas. El deudor solo puede decir o ya pagué, es decir, la excepción de pago, ya sea esto parcial o total, o la excepción de prescripción. No, puede ser que yo no pagué, pero resulta ser que pasó el tiempo necesario en el cual él me podía cobrar y no me cobró. Prescribió. Entonces, pues claro, también ahí procede. Solo esas defensas puede tener. Si hubiera una defensa de otra naturaleza, por ejemplo, es que fíjese que cuando firmamos el contrato yo no tuve claro si le tenía que pagar en 10 meses o en 11. Pero eso, señor, usted debió discutirlo cuando firmó el contrato. Usted lo firmó. Es que fíjese que lo que pasa es que unos 2 meses después de que firmé el contrato, no sé, hubo un problema en el vecindario donde yo vivo y hay mucha inseguridad y tuve que gastar en un policía. Pues el acreedor le va a decir, lo siento mucho, señor. No lamento profundamente su situación, pero aquí lo que estamos discutiendo es que usted me debe dinero, yo le entregué el dinero, usted usó el dinero que yo le entregué, usted accedió en los términos contractuales, llegó el momento en que usted me lo devuelva y usted me lo tiene que devolver. Si no me lo devuelve, yo ejerzo el derecho preferente que tengo sobre la cosa para que se venda o para que se me adjudique en pago. Y entonces ahora voy a entrar al tema de la adjudicación en pago. ¿Y por qué es posible que me lo adjudiquen en pago? Pues claro que es posible que me lo adjudiquen en pago en tanto y en cuanto el valor de esos bienes sea igual o menor a la deuda real existente en ese momento. Si fuera mayor, quizá podría haber un enriquecimiento por parte del acreedor, salvo que el acreedor se la quede y le pague la diferencia a su deudor. Esto no es lo usual, por eso es que la adjudicación en pago usualmente ocurre cuando
los bienes en garantía, y porque precisamente se devalúan fácilmente, tienen un valor igual o menor. Si el acreedor está dispuesto a recibir eso como pago, ¿por qué le vamos a quitar el derecho a que lo haga? Si él se esforzó en publicitar que sobre eso él tenía un derecho preferente y él realmente se siente satisfecho recibiendo ese bien como pago de la deuda, no podríamos decirle que no puede hacerlo. No hay razón jurídica en justicia para decirle que no puede hacerlo. Entonces, eso sí, en ese caso debe ser, como insisto, por un valor o igual o menor. Esa debería ser, digamos, la regla general, ¿verdad? Y entonces ahí termina el proceso, porque lo que él ha estado haciendo durante toda la vida de la garantía se cumplió, y es: yo quería tener preferencia sobre esos bienes respecto de cualquier persona en caso de que incumplieran mi obligación, para que los vendan, para que los subasten o para que me los den. Pero por favor, yo necesito recuperar la inversión que hice. Y ese es el objetivo de las ejecuciones. Y como nos damos cuenta, en efecto hay una actividad de por medio, pero esa actividad no implica un ejercicio del análisis profundo del contrato. Y de ahí que por eso es que estas ejecuciones sí pueden ser, digamos, fuera de los órganos judiciales, porque son una ayuda a los órganos judiciales que obviamente están desbordados de otros temas que sí necesitan el análisis de un juez, que sí necesitan el análisis de que si hay una nulidad, que si hay una validez, que si hubo vicios del consentimiento. Ahí sí el juez debe entrar cuando es un tema de fondo, pero en este caso es un mero cobro. ¿Por qué no auxiliarse los órganos judiciales a través de otras personas que la propia ley definirá quiénes son? Por ejemplo, notarios públicos, que tienen fe pública y que lo que se diga delante de ellos se tiene por cierto salvo prueba en contrario. Entonces, esto es una ayuda hacia los órganos judiciales, el poder sacar de los órganos judiciales estas actividades que no necesariamente implican lo que genuinamente hace un juez, que es otorgar derechos a las partes cuando hay una controversia de fondo entre ellos. Y por eso es que las leyes de garantías mobiliarias hay una altísima recomendación que permitan ejecuciones judiciales o ejecuciones extrajudiciales, y que en todo caso ambas deben de ser a través de un título de ejecución que consiste en el contrato de garantía acompañado, ojo, acompañado nada más, de la certificación del formulario de ejecución, y que al que por supuesto la lógica indica que hay que señalar un estado de cuenta en el cual aparece el monto exacto que se está cobrando. Dicho esto, voy a hablar de un último tema relacionado con las ejecuciones o con la parte final de las leyes de garantías mobiliarias, que es el tema del arbitraje. Los arbitrajes son para conocer asuntos de fondo. Los árbitros en la mayoría de los países del mundo están facultados por ley para conocer asuntos de fondo, ¿sí? Por lo tanto, no es lo usual que los árbitros tengan facultades para poder conocer asuntos de ejecución. Sin embargo, si no hay ninguna limitación constitucional para hacerlo y la ley de arbitraje o la ley de garantías mobiliarias o la ley que regule el tema claramente lo permite, y estos árbitros sí que indudablemente y legalmente están investidos para poder ejecutar, no hay ningún problema, pero debe haber un análisis claro y profundo de la legislación de cada país. Eso va a depender de la legislación de cada país, sobre todo a nivel constitucional, de que no hay duda alguna que los árbitros pueden ejercer este tipo de funciones. No es lo normal, insisto, pero pues habría que ver qué hay en cada país. Y por eso es importante que El Salvador haga un análisis de qué es el alcance real que tienen los árbitros en este país para conocer si realmente ellos pueden conocer o no ejecuciones. Pareciera más natural que fuera un notario y no un árbitro, pero bueno, no importa. Y con esto termino los tres elementos que dije que iba a hablar, que eran las garantías mobiliarias, la publicidad y la ejecución. Espero que sea para utilidad para el Consejo Nacional de la Judicatura. Muchas gracias.